Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con primeros auxilios, en este caso control de signos vitales, que entender esto va a estar muy bueno porque cuando uno hable de prestar los primeros auxilios y de la valoración del paciente, son justamente estos signos vitales, algunos de ellos, ¿bien? A los cuales tenemos que hacer referencia, ¿sí? Entonces, tanto para la parte práctica de cómo uno lleva a cabo los primeros auxilios, como para parte del conocimiento general que tiene que tener el personal de salud, el control de los signos vitales, que son cómo los abordamos, es algo muy importante, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bien, lo primero que tenemos que poner en claro es el término signo, ¿sí? Y diferenciarlo de la palabra síntoma, que muchas veces se utilizan de forma indistinta, pero no es lo correcto. Un signo y un síntoma son cosas diferentes. Cuando uno habla de signos vitales, ¿sí? Y de signo clínico en particular, estamos hablando de una manifestación que va a ser objetiva, ¿sí? No me da lugar a dudas, no me da lugar a interpretación, que es fiable, o sea, yo tengo seguridad de lo que estoy haciendo, y que la obtengo a partir de la exploración física de la anamnesis o la exploración médica del paciente, ¿sí? Cuando uno habla de los síntomas son subjetivos, ¿sí? O sea, van a la interpretación y a la realidad de la persona que está expresando lo que le está pasando, ¿sí? Por lo tanto, están percibidos solamente por el paciente, ¿sí? El dolor es un síntoma, yo no lo puedo medir. Yo puedo interpretar e intentar encasillarlo en una escala. Puedo decir, bueno, te duele mucho, te duele poco, ¿sí? Te duele casi nada, ¿bien? ¿Es leve? ¿Es moderado? ¿Es grave? ¿Sí? ¿Es intenso? Ahora, de vuelta, piensen ustedes, ¿sí? Si yo pudiese ahora, ¿sí? Con una regla, pegarle la mano a cada uno de ustedes, ¿sí? Alguno por ahí puede interpretar que eso era nada, dicen, perfecto, ni lo sentí. Y por ahí escuchan a uno de ustedes que le doy con la regla y pegan un grito y es un dolor, ¿sí? Que le dolió mucho más que a la otra persona. Entonces, fíjense en cómo es totalmente subjetivo a la persona en particular cuando uno nos refiere a dolor. Sin embargo, cuando yo sí obtengo un signo, como puede ser la temperatura, como puede ser la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, como puede ser la frecuencia respiratoria, ¿bien? Esos me están arrojando valores y la forma de obtenerlo va a ser igual mediante las acciones que yo haga con cada uno de ustedes, ¿bien? De esa forma, yo obtengo una interpretación numérica, ¿sí? O una interpretación que me lleva a mí a establecer un valor que es fiable, que es objetivo, que no tiene nada que ver de la percepción particular de la persona, ¿sí? Entonces, los signos clínicos son un elemento muy importante para el personal de salud, no solamente para el médico, ¿bien? Porque nos están dando, ¿sí? Una gran información sobre cómo está el paciente. Cuando uno hace la semiología del paciente, o sea, vamos viendo parte por parte, ver qué le está pasando, ¿sí? Donde uno hace la anamnesis, donde ese examen físico le agrega también un cuestionario. Estamos intentando, ¿sí? Recoger la mayor parte de información sobre qué le está sucediendo a ese paciente, ¿sí? Desde la parte, ¿sí? De lo que sería psicofísico y también de lo que es netamente objetivo a partir de los signos. Bien, para que nos quede claro, entonces, cuando hablamos de los signos vitales, estamos hablando de esas mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Y acá vale hacer una distinción, que una cosa son las funciones vitales, ¿sí? Que están o no están dependiendo, independiente de que yo las esté valorando, y que están los signos vitales, que son las manifestaciones externas de esas funciones que pueden ser abordadas a través de un operador o de un instrumento. Bien, para que se entienda, cuando uno habla de función vital, nos referimos a todos aquellos procesos biológicos, químicos y físicos que realiza el organismo en una respuesta adaptativa a su ambiente y con el objetivo de mantenernos con vida, ¿sí? Y cuando hablamos de los signos vitales, estamos hablando de las manifestaciones de esas funciones, ¿bien? Que pueden ser captadas, exteriorizadas, ya sea por los propios sentidos del operador, o sea, de la persona que está queriendo monitorearlos, o a través de algún instrumento en particular que permita captar esas señales, ¿sí? Y los signos vitales nos dan cuenta, nos sirven para monitorizar algunas de esas funciones vitales, no todas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, la función neurológica es una función vital de extremada importancia, es incluso lo que nos lleva a nosotros
desde lo que es la medicina a diferenciar si un paciente está vivo o está muerto, ¿sí? El paciente puede no tener pulso, puede no estar respirando, ¿sí? Puede tener una baja temperatura, puede tener una tensión arterial por el piso, pero todavía tiene ondas cerebrales, todavía no lo puedo declarar muerto, ¿sí? Lo declaro fallecido una vez que cesa por completo también la función cerebral, ¿bien? Entonces fíjense que es algo muy importante, incluso desde lo que es la medicina legal, lo que es la legislatura, lo que nos lleva a nosotros a determinar si está vivo o muerto un paciente, pero no se considera uno de los signos vitales, ¿bien? Los signos vitales son las mediciones de las funciones más básicas, ¿sí? Aquellas que nos interesa saber, porque antes que una persona, ¿sí?, se descompensa a tal punto de perder su función neurológica, alguno de estos signos vitales va a estar fallando con anterioridad. Entonces a mí me interesa, ¿sí?, ir desde lo general a lo particular, ¿sí? Dependiendo del estado de algún paciente, si es un paciente que está en coma, obviamente que el control neurológico va a estar, ¿sí?, acoplado en ese paciente que está internado. Si es mismo que uno después puede agregarle, bajo techo hospitalario, control de, por ejemplo, la oxigenación, ¿sí?, y un montón de otras cosas. Bien, pero cuando uno habla de los signos vitales, ¿sí?, son las mediciones de las funciones más básicas del cuerpo, ¿sí?, que nos permiten a nosotros, ¿sí?, a cualquier personal de salud, monitorizar de forma rutinaria a las personas, ¿sí?, para establecer una línea basal de cómo está esa persona, cómo está respondiendo a un tratamiento, o en líneas generales, ¿sí?, qué le está pasando. ¿Cuáles son esos signos vitales entonces? Vamos a nombrar 4. La temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. De estos 4 signos vitales, ¿sí?, temperatura corporal y frecuencia respiratoria, generalmente así como los vemos, así los tenían ustedes anteriormente en sus cabezas. Con frecuencia cardíaca y con tensión arterial lo que pasa es que muchas veces en el imaginario colectivo, ¿sí?, uno utiliza otros términos, y ojo que esto pasa también a nivel profesional, ¿sí? Utilizamos términos de forma indistinta, bien, en la práctica, pero que realmente a los fines teóricos no es así, ¿sí? Ustedes pueden escuchar hablar de pulso, ¿sí?, como signo vital. En realidad el signo vital es la frecuencia cardíaca. El pulso es algo que yo puedo valorar, ¿bien? La tensión arterial es lo mismo, la tensión arterial es el signo vital que yo estoy llevando a cabo en su monitoreo y su interpretación. La presión arterial no, ¿sí? Tensión y presión vienen juntitos, frecuencia y pulso también tienen relaciones, pero no son lo mismo, ¿bien? Por eso les hago esa aclaración. Después cuando veamos uno por uno en particular, vamos a ampliar un poco en ese tema, ¿sí? De ahora, para que tengan una idea de dónde encasillarlos, o sea, pero che, yo pensaba que el pulso, sí, metelo con frecuencia cardíaca, y yo pensaba que la presión, metelo con tensión arterial, ¿sí? Pero quédense, cuando me tengan que responder a mí en un examen, ahora que estamos avanzando ya con conocimiento científico más profundo, ¿sí?, que estos son los 4 signos vitales que ustedes tienen que saber: temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Y acá tienen bien separado, ¿sí?, el objetivo de los signos vitales. Son útiles y los utilizamos para detectar o monitorizar problemas de salud, ya sea que estemos bajo techo hospitalario, en un instituto médico, haciendo un control médico o de seguimiento, o que estemos en cualquier otro lugar, en mi casa, en la vía pública, en la oficina, en el trabajo, ¿bien? Entonces, esos signos vitales, esos 4 signos vitales que vimos, nos monitorizan, nos detectan problemas de las funciones vitales más básicas. Bien, empecemos con la temperatura, ¿sí?, el primer signo vital del que vamos a hablar. Y ya de acá estamos viendo algo que es importante, que uno tiene que ajustar los valores y lo que consideramos normal a la persona que estamos teniendo enfrente. No es lo mismo tomarle la temperatura a un bebé que tomarle la temperatura a un adulto, que tomar la temperatura a un adulto mayor, ¿sí? Los parámetros que uno tiene para identificar la normalidad van a ser diferentes dependiendo del grupo etario. Muchas veces también lo que interviene en la valoración es qué estaba haciendo esa persona, ¿sí? No es lo mismo que yo le tome la temperatura a una persona que se sienta en el consultorio a que le tome la temperatura a una persona que vino corriendo, ¿sí?, porque hace 20 cuadras que lo dejó el colectivo y quería llegar al turno, ¿bien? Obviamente que va a haber una ligera elevación de la temperatura en la persona que estuvo haciendo un ejercicio físico pronunciado, ¿sí?
algunos alimentos hacen que sube la temperatura. Los quiero ver a ustedes cómo estarían después de consumir, ¿sí? Esos chiles picantes, que hay algunos retos, ¿sí? En que es, no sé, ghost pepper, esas cosas que son extremadamente picantes, ¿bien? Y bueno, hay ciertas variaciones, ¿sí? Esto más que nada no me interesa que ustedes lo tengan en cuenta los pormenores como lo tienen en la diapositiva, sino que el concepto que quiero que retengan y que es muy importante es que uno tiene que ajustar siempre la valoración al paciente que tiene enfrente, o a la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Y que tengan en cuenta que los valores que vamos a manejar de normalidad a lo largo de toda esta clase son en referencia a una persona adulta, no son referentes para pediátricos y no son referentes para gerontes, que son los adultos mayores, ¿sí? Manejamos en adultos, bien, esos son los signos vitales que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Entonces, la temperatura normal, vamos a ver que la consideramos con normalidad en un rango que va desde los 35,5 grados Celsius, ¿sí?, hasta los 36,5 grados Celsius, ¿sí?, donde en muchas bibliografías y en la práctica se puede considerar que hasta los 37 grados centígrados también es un valor aceptable, ¿sí? Entonces, podemos decir que la temperatura normal es de 35,5 grados Celsius hasta 37 grados centígrados. Bien, ahora a través de un termómetro yo puedo medir la temperatura de una persona en diferentes lugares. Lo que vimos recién nosotros como el rango normal de temperatura, que iba de 35,5 a 37 grados centígrados, es la temperatura normal cuando uno la adquiere en la vía axilar, ¿sí?, poniendo el termómetro debajo de la axila del paciente. ¿Es la única forma en que puedo tomar la temperatura de un paciente? No, ¿sí? En los adultos, las formas más comunes de tomar la temperatura van a ser la axilar, la bucal y la rectal. También existe, ¿sí?, que es muy común más que nada en pediátricos, pero en algunos adultos la pueden utilizar, la timpánica, que es en el oído. Y hoy en día van a ver que una de las que más estamos utilizando con lo que es la pandemia es tomar la temperatura a nivel de la piel, ¿sí?, con esos termómetros que nos apuntan, ¿sí?, y nos dan una lectura. En algunos casos también, sobre todo cuando hay tanto de fertilidad de por medio, temperatura vaginal es una temperatura que se puede llegar a tomar, y en algunos casos también pueden llegar a tener de temperatura inguinal, ¿sí?, en la ingle, donde ahí, bueno, hay un tema quizás con las personas que tienen testículos, que eso puede afectar a la temperatura, ¿bien? Lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que la idea de cuando uno toma la temperatura es que sea un proceso lo menos invasivo posible, ¿sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de tomar la temperatura de una persona donde no infiero ningún tema ni nada que me haga pensar que necesite optar por una en particular, digamos que tengo abiertas todas las posibilidades, ¿sí? Entre la axilar y la rectal, no voy a elegir la rectal, ¿sí? Incomodo al paciente, tiene unas cuestiones de higiene, también es mucho más invasivo, ¿sí? Entonces eso es una cuestión también a tener en cuenta, ¿bien? Vamos acá entonces para que nos queden un poquito más en detalle estos lugares donde uno puede medir la temperatura, ¿sí? Acá tenemos la oral, ¿sí? Uno lo hace introduciendo el termómetro debajo de la lengua del paciente, ¿sí? Le pedimos que cierre la boca, que respire por la nariz mientras lo está haciendo. Y cuando uno mide la temperatura a nivel oral es ligeramente un poquito más elevada a la normalidad que en la axilar que habíamos tomado de referencia. Entonces tomamos los valores, ¿sí?, en oral, que son entre los 36 a los 37,2 grados centígrados, los valores que nos indican que está todo bien, ¿sí? Cuando hablamos de la temperatura rectal, ¿sí?, acá ya sabemos que está siempre un grado más alta que la temperatura axilar, por ejemplo, porque estamos en una parte más interna. Esta es muy representativa realmente de la temperatura real que tiene la persona, por eso es muy utilizada, ¿sí?, en la clínica, ¿bien? Aunque como de vuelta les digo, entre elegir esta y la axilar, teniendo las posibilidades, elijo la axilar, ¿bien? En este caso entonces los valores normales de la temperatura rectal van a estar entre los 36,5 a los 37,5 grados centígrados, ¿sí? Un grado más alto de los que habíamos nombrado anteriormente. Bien, aquí tenemos la temperatura axilar, ¿sí?, donde de vuelta ponemos el termómetro debajo de la axila del paciente, le pedimos que no se mueva, sería lo ideal. En la oreja, que sería la temperatura timpánica, bien,
donde se mueve, se pone el termómetro, ¿sí? Con una cobertura para que no, para poder utilizarlo en varios pacientes en la oreja, ¿sí? de la persona. Este se utiliza más en pediátrico, no está utilizado en los adultos. Y este no llega a ser tan exacto con la temperatura como el rectal, pero es un poquito más alto la temperatura que nos va a referir que si fuera el axilar, pues de vuelta refleja un poquito más cercana la temperatura de los órganos internos. Bien. Y después tenemos los termómetros que se utilizan a nivel de la piel, ¿sí? Lo que sería la temperatura cutánea, que estos no son tan específicos como los otros, pero rápidamente me ponen un indicativo de los valores que tengo, ¿sí? De la temperatura del paciente. ¿Sí? Uno los toma generalmente a nivel de la frente, a nivel de la muñeca, son los lugares donde es más rápido captar la temperatura. Bien, acá tenemos los valores con los que nos manejamos con respecto a la temperatura, ¿sí? Primero, tenemos que tener bien en claro cuál es el valor normal. Esto va siempre que queramos inferir a una patología o alteración. Si yo no conozco lo normal, no puedo reconocer cuando eso está alterado, ¿sí? Entonces, la temperatura normal, como hemos visto, estos son los valores axilares, varía entre 35,5 a 37 grados centígrados, ¿sí? Si yo me voy por debajo de eso, ¿sí? O sea, estoy por debajo de la temperatura normal, estoy hablando de hipotermia, cuando la temperatura está por debajo de los 35 grados centígrados, ¿bien? A los 32 grados centígrados ya empezamos a tener una aproximación cercana a la muerte, y a los 25 grados centígrados ya estamos ahí muy cerca a tocarle a San Pedro la puerta. En algunos libros van a ver que se habla de hipotermia profunda a los 17 grados centígrados, pero por convención ya a los 25 grados centígrados es casi imposible que esa persona se recupere y sobreviva, ¿sí? Es más, a los 32 grados centígrados ya es muy difícil que esa persona esté bien, ¿sí? Cuando hablamos de el que pasa en el otro lado del espectro, ¿sí? Cuando me voy por arriba de los 37 grados centígrados, de los 37 a los 38, ¿sí? En realidad se toma 37,5 a 37,9 grados centígrados. No es fiebre, sino que es febrícula, ¿bien? Empieza a haber una pequeña alteración, pero no es lo suficiente para que uno diga, ah, tiene fiebre la persona. Mayor a 38 grados centígrados es donde sí se diagnostica fiebre, ¿sí? Y cuando empezamos por los 40 grados centígrados, ahí estamos en hipertermia, ¿sí? Hipertermia o piremia lo pueden escuchar de las dos maneras, ¿bien? Los 42 grados centígrados, ¿sí? Ya de vuelta estamos en el rango opuesto a lo que sería la hipotermia, estamos en un nivel de hipertermia muy elevado, ¿bien? Donde ya es casi insostenible las funciones vitales. Por lo tanto, 42 grados centígrados generalmente devienen la muerte del paciente, ¿bien? Entonces, ¿qué me interesa más que los datos mórbidos de cuándo me muero con la temperatura? Eso se los digo a modo de que entiendan la tablita que tenían ahí abajo, ¿sí? Son los que tienen ustedes acá en el Power. Normal o normotermia, 35,5 a 37 grados centígrados. Cuando uno está hipotérmico, estoy por debajo de los 35 grados centígrados. Y cuando hablamos de elevar la temperatura, ¿sí? Febrícula de 37,5 a 37,9 y fiebre, ¿sí? Hipertermia o epidemia, como le quieran decir, mayor a 38 grados centígrados. Bien, ya me van a ir conociendo, pero siempre les pongo una diapositiva, si no les quedaba bien en claro los conceptos más importantes que teníamos en la diapositiva pasada con los números, acá lo tienen escrito, ¿sí? Cuando la temperatura es anormal, yo puedo tener, ¿sí? O hipotermia si estoy por debajo de la temperatura que consideramos normal, o puedo tener, ¿sí? Fiebre si estoy hablando de temperatura alta, ¿sí? Cuando uno habla de fiebre estoy 1 grado por arriba de la temperatura normal, y cuando hablamos de hipotermia estamos, ¿sí? Por debajo de los 35 grados centígrados. Fíjense que esto es tal cual lo que estuvimos hablando en la diapo pasada, pero es otra forma quizás de que les quede bien en claro el concepto y que no haya errores al momento de, por ejemplo, en un examen preguntarles, ¿sí? Si se considera que este paciente tiene hipotermia, si se considera que tiene fiebre o no. Bien, y acá vamos con algo que seguramente les llamó la atención, porque en las diapositivas cuando hablábamos de tomar la temperatura, todo el tiempo repetíamos termómetro digital. Bien, acá en la imagen lo que están viendo es de izquierda a derecha un termómetro digital rectal, un termómetro digital timpánico, un termómetro digital cutáneo y un termómetro digital que puede utilizarse tanto para la vía oral como para el axilar, ¿sí?
Vamos entonces en la diapositiva siguiente a ver por qué este hincapié en hablar de termómetro digital. Bien, a partir de 2009, ¿sí?, se prohibió la venta y la utilización del termómetro de vidrio de mercurio. Todavía sigue estando en circulación termómetros de vidrio que sean de galio, ¿sí?, que el galio no es tan tóxico o tóxico como el mercurio. Pero habiendo avanzado en lo que es la tecnología y sabiendo que el vidrio es un elemento bastante débil, ¿sí?, lo recomendable es no utilizar termómetros de vidrio, ni de mercurio ni de galio. Los de mercurio porque se pueden romper, ¿sí? Cuando se rompen, ese metal que es el mercurio, ¿sí?, entra en contacto con la piel, o si estamos tomando en la boca o en algo, entra en contacto con las mucosas y puede ser una intoxicación, ¿bien? Más allá de lo que uno puede lastimarse con el vidrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos el énfasis en que el termómetro tiene que ser digital, ¿sí? Termómetros de mercurio, si ustedes tienen en sus casas todavía que les haya quedado de un tiempo, tendrían que descartarlo, ¿bien? Hubo planes de descarte de esos termómetros porque obviamente no es un mercurio, estamos hablando que es tóxico para nosotros y también para el ambiente, entonces no es una cuestión de que bueno, lo tiro a la basura y nada más. Pero bueno, deberían de última guardarlo en un lado pero no usarlo, ¿sí? Si tienen los de galio, no son tan comunes, quizás ni siquiera tenían idea de que existía este tipo de termómetros. No eran muy comunes porque tardaban mucho tiempo, uno tiene que estar como unos 4 minutos para tener una lectura correcta a nivel axilar, ¿sí? 4 minutos para que una persona se quede quieta por completo, ni hablar si lo queremos utilizar en pediátricos, era como algo que no llevaba muy al uso. Bueno, esos los que son de galio siguen en circulación todavía, pero son de vidrio, y volvemos a este tema de que se nos puede romper, uno se puede lastimar, ¿sí? Por lo tanto, los termómetros de vidrio casi están en desuso hoy en día y nos volcamos a una era digital con respecto a los termómetros, que son bastante fieles en las lecturas que tienen, ¿sí? Y que nos llevan a nosotros a que no haya, ¿sí?, este daño circunstancial que puede pasarle al operador o que le puede pasar a la persona a la que estamos tomando la temperatura. Bien, lo único que tienen que tener en cuenta con respecto a los termómetros, ¿sí?, los digitales, es la batería, ¿sí? Que esto es algo que, bueno, se los digo ahora de referencia, pero es algo que les digo a todos los alumnos que en algún momento nos cruzamos y tenemos que hablar de estos temas, es que cada vez que ustedes utilicen un instrumento, la parte más importante es el operador. Son ustedes los que tienen que tener noción de qué les devuelve el instrumento, ¿sí? Yo tengo una persona enfrente mío, ¿sí?, que está hablándome animadamente, que no tiene ninguna patología aparente, ¿sí?, o manifiesta de gravedad. Le tomo la temperatura con un termómetro digital y me dice que tiene 25 grados centígrados, ¿sí? No es que la persona es un zombie que de golpe, ¿sí?, está por afuera de los rangos de normalidad de la temperatura. Es que tu termómetro seguramente está fallando, por ahí no tiene las pilas suficientes, ¿sí? Hay algunos que te van a avisar que tienen batería baja y otros que empiezan a tener errores en la lectura, ¿bien? Por lo tanto, siempre es importante que ustedes como operadores tengan noción de qué están haciendo, cuáles son esos valores normales, ¿bien? Eso se lo digo porque yo estoy cansada de ver en historias clínicas pacientes que van y vuelven del más allá, ¿sí?, donde se toman los signos vitales justamente y no hay este criterio de parte del operador de tener una idea de que no es, bueno, lo que me dice lo anoto así nomás. Tenés que ver, ¿sí?, que a veces los instrumentos fallan y vos sos el mediador entre decir, che, loco, busco otro termómetro y anoto bien la temperatura del paciente. Bien, más adelante vamos en biología a conocer bien los pormenores de este órgano que están viendo en la pantalla, que es el corazón. Para entender un poco de frecuencia cardíaca hay dos conceptos que tenemos que entender a nivel fisiológico de cómo funciona el cuerpo que son importantes. Por un lado, el concepto de la sangre, ¿sí?, que es un tipo de tejido especializado al que necesitamos en circulación, o sea que está recorriendo rutas específicas a nuestro cuerpo a través de los que son los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, para otorgarle nutrientes y oxigenación a cada una de nuestras células y también recibir, ¿sí?, los productos de desecho, como puede ser el dióxido de carbono, como puede ser, ¿sí?, un montón de sustancias de producción celular. ¿Bien? Entonces, para que la sangre pueda circular, tengo que tener algo que le impulse a través de estos caminos que eran las venas, las arterias y los capilares.
Y ese es el corazón. El corazón trabaja como una bomba, ¿sí? Lo que hace es, se distiende, ¿sí? Y después se contrae, ¿sí? Cuando uno habla de distensión, hablamos de la diástole del corazón, y cuando hablamos de la contracción, hablamos de la sístole del corazón. Esos dos movimientos en conjunto me forman lo que es el latido cardíaco, ¿sí? Tum tum, ¿sí? Me distiendo y me contraigo. Eso es movimiento, ¿sí? Sincrónico, conjunto y me forma el latido. Cada latido está impulsando, ¿sí? Fíjense cómo te muestra ahí, se están llenando las cavidades y se está yendo por los vasos que tengo acá, que les voy a mostrar. Esta es una arteria, sería la arteria aorta, y esta es una vena, ¿sí? La vena pulmonar, ¿bien? Podamos hablar de circulación mayor o circulación menor y todas las cosas lindas que tengan cuando empezamos a hablar de los sistemas, ¿bien? Entonces, cuando uno habla de frecuencia cardíaca, lo que estamos viendo es la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto, ¿sí? De vuelta, el término de frecuencia hace referencia a un periodo de tiempo, mediante el cual yo voy a valorar una función. En este caso es cuántas veces el corazón está haciendo ese movimiento sincrónico de contracción y relajación para bombear la sangre a todo el cuerpo, que es extremadamente importante. Si el corazón no bombea, ¿sí? Como corresponde, ¿bien? No está llegando la sangre como corresponde y siempre estamos en problemas, pues estamos ahora hablando de que tengo dificultad, ¿sí? Un montón de dificultades puedo tener, ¿sí? Desde la parte nutricional de las células, ¿sí? A tener problemas de el equilibrio del medio interno del cuerpo, ¿sí? Con las cantidades de sangre que pueda haber, con lo que es la volemia, ¿bien? Entonces, de todo eso, ¿qué es lo que más me interesa que les quede en cuenta a ustedes ahora? Que la frecuencia cardíaca es la medida de la cantidad de veces que el corazón, ¿sí? Se contrae y se relaja en un minuto, ¿sí? La cantidad de veces que el corazón late en un minuto, ¿sí? Con el objetivo de bombear la sangre que es necesaria que llegue a cada una de las partes de nuestro cuerpo, desde la punta del dedo gordo del pie hasta el último pelito que tenemos, ¿sí? En el cuero cabelludo. Bueno, y acá vamos un poco lo que habíamos hablado al principio casi de la clase cuando nombramos a los signos vitales, ¿sí? El signo vital que uno valora es la frecuencia cardíaca. ¿Mediante qué? Mediante el pulso, ¿sí? El pulso es una forma de medir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? El corazón, ¿sí? Vamos a poner esto que está acá, ¿sí? Que lo tenemos acá en la imagen, está bombeando la sangre. Esa sangre va a circular por los vasos sanguíneos, ¿sí? Particularmente cuando uno habla del pulso, el pulso se toma en las arterias, que son los vasos sanguíneos que tienen la capacidad de poder expandirse y contraerse en base a estar recibiendo no ese flujo sanguíneo. Entonces fíjense en qué está pasando. El corazón acaba de bombear, miren que ahí se contrae y ese flujo está llegando a cada una de mis arterias. Cuando pasa por la arteria, las paredes, ¿sí? Se expanden, se dilatan y luego vuelven a su normalidad, se vuelven a contraer, ¿bien? Entonces yo puedo palpar una arteria, generalmente lo hacemos en puntos donde por detrás de la arteria hay un hueso, ¿sí? Pero no siempre, ahora después vamos a ver cuáles son los puntos donde puedo tomar el pulso, y yo esa expansión del vaso sanguíneo la puedo sentir. Y puedo correlacionar que cada vez que se está expandiendo es porque ha recibido un nuevo influjo de sangre. Ese influjo de sangre, ¿de dónde viene? De que el corazón acaba de bombearlo. Entonces, uno puede, mediante el pulso, valorar la frecuencia cardíaca, que es en realidad el signo vital que nos interesa. Ahora, el pulso no solamente nos da información sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí? También nos está dando una idea del ritmo cardíaco, ¿sí? Y de la fuerza que tiene ese pulso. Puedo sentirlo débil o puedo sentir, ¿sí? Un pulso robusto que venga bien, ¿bien? Y lo que dice acá abajo, ¿sí? Es básicamente un concepto que ya lo tomamos nosotros, es de que yo tengo que aplicar, ¿sí? Cada uno de mis conceptos de normalidad al paciente que tengo enfrente, ¿bien? En este caso, cuando uno habla de la frecuencia cardíaca, va a haber una distinción entre la frecuencia cardíaca de las mujeres y la frecuencia cardíaca de los hombres, ¿sí? Por una cuestión fisiológica donde se infiere que las mujeres tienden a tener un corazón más pequeño que los hombres, ¿bien? Por lo tanto, si yo tengo un corazón más pequeño, cada vez que me contraigo, mi flujo de sangre que estoy emitiendo va a ser menor, ¿sí? Porque dice, tengo menos fuerza si soy más chiquito, ¿sí? Entonces, para poder lograr cumplir con todas las necesidades nutricionales que tienen mis células, tengo que hacer más trabajo,
¿sí? Me tengo que contraer más veces para poder impulsar la sangre al ritmo suficiente para que no haya ningún déficit en el cuerpo. Yo siempre les doy el mismo ejemplo. Yo lo tengo a mi hermano, bien, que él mide casi 1,75 m, no, 1,80 m está midiendo, ¿sí? Yo mido 1,59 m, bien. Entonces, cuando vamos caminando, si yo quiero un paso de él son 3 pasos míos, pero la distancia que recorrimos es la misma, ¿bien? Entonces yo tengo que hacer más esfuerzo para ir al par que va él, ¿bien? Porque hay una diferencia en la contextura que uno tiene. Ese es el mismo concepto que uno aplica cuando hablamos del corazón, el tamaño del corazón de una mujer y de un hombre, y también lo que viene acá cuando hablamos de los deportistas, ¿sí? Fíjense que acá me dice que hay frecuencias cardíacas de hasta 40 latidos por minuto, y si antes de todo esto que estoy diciendo, ustedes, sus ojos fueron a lo que está resaltado, que me dice que el valor normal es entre 60 y 100 latidos por minuto, dice, che, pero 40 latidos por minuto es como muy poco. Bien, ¿qué está pasando? El corazón, ¿sí? Es un órgano, ¿sí? Hueco, es un órgano muscular. Tiene una de sus capas, que es el miocardio, que es músculo cardíaco. Como todo músculo, cuanto yo más lo ejercito, ¿sí? Más lo hipertrofio, o sea, más crece, ¿bien? Y cuando hablamos del corazón, esto es exactamente igual, ¿sí? Un deportista, una persona que está todo el tiempo realizando un esfuerzo físico mayor al del promedio de las personas, va a tener un corazón agrandado, porque ese músculo cardíaco, ¿sí? Está trabajando el doble todo el tiempo para poder bombear la sangre a todas las partes de su cuerpo cuando está en actividad física. Por lo tanto, un músculo más grande, cuando se contrae, ¿sí? Eyecta mayor cantidad de sangre. Ahora, esto a veces uno lo piensa y dice, bueno, qué bueno, y a veces es un problema. El corazón de deportista es una patología, ¿sí? A nivel cardíaco, porque está bien, se hipertrofia el músculo, crece, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca, pero muchas veces lo que pasa es que se empieza a volver débil ese músculo cardíaco y no ahora cuando no logran hacer contracciones efectivas. Bien, pero eso estamos yendo más para el lado de la patología y no es lo que me interesa ahora. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta acá? Que, por ejemplo, en este caso, que uno está hablando de la frecuencia cardíaca, hay una gran distinción con respecto al sexo biológico, ¿sí? En base a lo que yo puedo tomar como normal, ¿sí? En los hombres, ¿sí? El pulso normal adulto es entre 60 y 100, y en las mujeres es entre 70 y 100 o 110, ¿bien? Ahora, ¿por qué decimos de 60 a 100? Acá hay como dos cosas. Por un lado, muchas veces, en cuanto son los signos que uno toma de la parte médica, hay como una no sé, me sale decirle patriarcado, que es la palabra que está dando vuelta hoy todo el tiempo, pero hay como una gran inclinación hacia la mirada masculina, ¿bien? Pero también, por otro lado, si uno lo ve sin sacar todo lo que tenga que ver con género de por medio, 60 a 100 me está incluyendo los 70, ¿sí? A 100 de las mujeres también. No es un round que nos vaya muy lejos de la normalidad de la mujer, ¿bien? Entonces se toma 60 a 100 como la normalidad. A mí igual me gustaría que ustedes tengan en cuenta esta diferenciación, ¿sí? En pacientes masculinos, 60 a 100. En pacientes femeninos, 70 a 100 o 70 a 110 sería la frecuencia normal cardíaca. Bien, vamos a lo mismo. Algo de esto ya habíamos hablado hace un ratito. Fíjense que tienen resaltada la palabra arterias. Yo tomo el pulso en arterias. Tienen otra vez, que es ese flujo de sangre que viene siendo impulsado por el corazón, lo que estamos valorando cuando hablamos del pulso, y que lo hacemos en ciertos lugares del cuerpo, ¿sí? Cercano a la superficie de la piel, ¿sí? Yo voy a tratar de palpar esto en las arterias que pueda sentir. No voy a diseccionar al paciente para tomarle el pulso en una arteria que no puedo llegar fácilmente. Bien, acá nombramos algunos, ¿sí? La parte lateral del cuello, bien, que con eso es un tema de tener que hacerlo bien, ¿sí? Nunca en ambos lados al mismo tiempo, siempre de un solo lado. Y este pulso carotídeo, que es el de la parte lateral del cuello, realmente a mí me gustaría que ustedes lo tomen cuando sepan realmente lo que están haciendo. Porque a ese nivel, la carótida es una arteria que está llevando sangre al cerebro, ¿sí? Muchas veces si ustedes presionan con fuerza ahí, ¿sí? Pueden estar bloqueando el flujo de sangre al cerebro, y creo que ya es como bastante obvio lo peligroso o lo malo que puede ser si bloqueo, ¿sí? La sangre que esté llegando al cerebro. Por eso se dice nunca lo hagan de los dos lados. Bien, por el lado derecho y el lado izquierdo tenemos a la carótida izquierda y la carótida derecha, ¿sí? Por eso abajo dice
asegúrese de no presionar demasiado y nunca sobre ambos lados del cuello al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no, corres el riesgo de bloquear el flujo de sangre al cerebro. Que esto fue una moda que hace un par de años atrás había un montón de chicos que estaban jugando a desmayarse, bien, y haciendo esto, ¿eh? El tema es que eso no es un chiste, ¿sí? Te desmayas, buenísimo, ¿sí? Y a veces te desmayas y no recuperas la conciencia, ¿bien? En un juego que no tiene ningún tipo de sentido. A nivel de lo que es la práctica, cuando uno está haciendo esto para prestar primeros auxilios, volvemos a lo que vimos en la primera clase. Mi idea es ayudar y no generar un daño. Bien, de vuelta, yo hago lo que sé y hago aquellas cosas con las que estoy seguro que no voy a incurrir en dañar a la persona. Bien, después tenemos la parte inferior del codo y la muñeca, ¿sí? En realidad, una de las partes más comunes es el pulso radial, ¿sí? Es más, se llama, cuando uno ve anatomía y ve la parte que se llama de topografía, donde uno va viendo regiones particulares, ¿sí? Del cuerpo, hay algo que se llama canal radial, ¿sí? O canal del pulso directamente, ¿bien? De ese punto que es, ¿bien? Y si ustedes saben, radial viene de los huesos que forman el antebrazo, ¿sí? Esta estructura que está entre el codo y la muñeca. Tenemos dos huesos ahí, ¿sí? Radio y cúbito. Si ustedes están mirando la palma de la mano, ¿bien? El dedo gordo es la antena de la radio, para que ustedes entiendan. Entonces, donde ustedes ven su dedo gordo, de ese lado está el radio, ¿sí? Y de ese lado es donde uno tendría que presionar los dedos cerca de la muñeca para sentir el pulso, ¿bien? Ahora igual esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima diapo. Bien, entonces, ¿cómo tomamos el pulso? ¿Sí? Uno va a identificar la arteria sobre la cual quiere realizar la medición, ¿sí? Es palpatorio esto, ¿sí? Uno tiene que utilizar, cuando hablamos del pulso, utilizar, ¿sí? Los dedos, tanto el índice como el medio, ¿bien? Nunca se toma el pulso con el pulgar, porque de los dedos, es de la mano, el pulgar tiene un pulso propio, entonces puede interferir con la lectura, ¿bien? Entonces, con la yema de los dedos, índice y medio, uno va a presionar suavemente, ¿sí? Pero tenemos que darle cierta firmeza sobre la arteria, a modo de que sintamos el pulso. Una vez que yo localizo el pulso, que ya estoy sintiendo esa dilatación de la arteria sobre la yema de mis dedos, empiezo a contar cada pulsación, ¿sí? Arrancando con el, ¿sí? Segundero del reloj en 12 para poder hacer una vuelta completa de eso, ¿bien? Uno tiene que contar el pulso durante 60 segundos, ¿bien? La idea es que uno no esté mirando el reloj continuamente, que estemos más concentrados en las pulsaciones, ¿sí? Lo que se puede hacer si uno está con otra persona es decir, bueno, vos contame un minuto y yo me ocupo solamente de contar las pulsaciones. Entonces yo estoy contando 1, 2, 3, 4. La otra persona cuando yo me agarre me dice, ya pasó un minuto, listo, ahí termino de contar y ya puedo saber cuántas pulsaciones por minuto tuvo esa persona. Y de esa manera inferir que eso es el valor de la frecuencia cardíaca, que cada una de esas pulsaciones, ¿sí? Tiene correlación con una contracción del corazón. Bien, chicos, no me olvidé que les dije que vamos a ver los lugares donde puedo tomar el pulso. Pero antes de eso, me gustaría que quede bien claro que la frecuencia cardíaca yo la puedo evaluar mediante otra manera, ¿sí? Puedo utilizar este instrumento, que es un estetoscopio, ¿sí? Y escuchar directamente los latidos del corazón, ¿sí? Eso me lleva a saber cuál es la frecuencia cardíaca. O también puedo utilizar también la forma de palpar. Y palpar, ¿sí? Lo que se llama palpación apical, es la punta del corazón. Miren esto. Esto que está acá es una representación bastante fidedigna de lo que es la anatomía normal del corazón. Se ubica en la línea media ligeramente hacia la izquierda. Y en este punto, ¿sí? Por debajo de lo que sería el reborde pectoral, uno ahí puede encontrar esto que es la punta del corazón, que es el lugar donde con más fuerza yo voy a notar esa contracción del corazón, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es palpar directamente acá, ¿bien? Y de esa manera evaluar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si no, lo que se puede hacer es uno con el pulgar, ¿sí? Está poniéndolo un poquito más cerca de acá y el resto de la mano lo pone acá, así, ¿bien? Y ahí siente también, bien tomando todo el que es ese músculo, el pectoral mayor que tenemos ahí, sentimos bien la palpación apical, ¿sí? Cualquiera de las dos formas son válidas para poder, ¿sí? Valorar la frecuencia cardíaca más allá del pulso. Bien, acá tenemos, ¿sí? Donde puedo tomar el pulso. Acá me está mostrando el corazón y cada una de estas líneas punteadas me está representando una arteria. ¿Qué es lo que me gustó a mí de esta imagen para que ustedes ya tengan el concepto que está muy bueno?
Fíjense en que en cada uno de los lugares donde me está diciendo donde puedo tomar el pulso, abajo me dice herida. Herida de la cara, herida del cuero cabelludo, herida del cuello, herida del brazo, etc. ¿Por qué? Cuando yo tomo el pulso, puedo hacerlo para valorar dos cosas. Puedo valorar primero la ausencia o presencia del mismo. Quiero saber si el paciente tiene latidos cardíacos efectivos, ¿bien? Y si yo sé que tiene un latido cardíaco efectivo, lo segundo que puedo hacer cuando estamos hablando de un paciente que está accidentado y que tiene un tipo de hemorragia, ¿sí? O que la puedo ver o no, ¿sí? Que está accidentado así de esa manera, es ver el estado de perfusión, se llama, ¿sí? O sea, ¿le está llegando sangre o no? ¿Bien? Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en un accidente, en una herida, alguna de estas arterias se rompa, ¿bien? Cuando se rompe la arteria, todo aquel territorio, ¿sí? Que esa arteria iba a vascularizar, o sea, que le estaba llevando la sangre, va a quedar sin ese aporte sanguíneo, ¿bien? Por lo tanto, si yo veo un paciente que tiene una herida a esta altura, ¿sí? Quiero valorar si la pierna tiene, ¿sí? Está recibiendo aporte sanguíneo o si el pie tiene aporte sanguíneo, porque si no lo siento el pulso acá, me está dando cuenta de que algo pasó. Entonces está bueno uno tener en cuenta los diferentes lugares donde puede tomar el pulso, porque es una forma no primaria, ¿sí? Esto no es lo que uno consideraría del signo vital cuando uno está valorando inicialmente al paciente o a la víctima. Pero si yo ya tuve tiempo de pasar por todo lo que podamos saber, que es la valoración del paciente, puedo tomar el pulso en estos diferentes lugares para verificar la perfusión y que no haya ninguna parte donde hay una hemorragia que no me di cuenta, ¿sí? No sé la gravedad que está teniendo ese paciente, ¿sí? Entonces, los más comunes, ¿bien? Son a este nivel, ¿sí? Que tengo la carótida, ¿bien? Va a ser a este nivel, ¿sí? Donde yo tengo a la radial, ¿sí? Acá este punto que está ahí, ¿bien? También va a ser a nivel de acá, donde tengo la arteria humeral, ¿sí? Esa es bastante dolorosa de palparla, ¿bien? Acá, están viendo bien cómo lo está palpando, ¿sí? La humeral, esos son los tres puntos más fáciles. Y después otro que es muy utilizado es este que está acá, que es la inguinal, ¿bien? Donde está mostrando acá cómo tocarla, ¿bien? Y los acá están viendo entonces para que los vean tranquilos. Después cuando veamos heridas los tocamos un poco más en profundidad. Pero está bueno que ya de ahora tengan ese concepto, ¿bien? Cómo esto nos puede servir para valorar un montón de cosas. Vamos a los valores normales. Ya hemos dicho, ¿sí? Valor normal de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? Ahí hablamos de un paciente o una víctima que está, ¿sí? Con una normocardia, ¿sí? Normal. Ahora, cuando estamos por debajo de los 50 pulsaciones por minuto, ahí estamos diciendo que el paciente está bradicárdico o que hay una bradicardia, ¿sí? Bradi es menor y taqui es mayor, ¿sí? Entonces, bradicardia, una frecuencia cardíaca menor a las 59 pulsaciones por minuto. Y cuando hablamos de taquicardia, estamos hablando de una frecuencia cardíaca mayor a las 101 pulsaciones por minuto, ¿bien? Y acá tenemos lo que les había comentado, esa diferencia en que tomamos como normalidad de la frecuencia cardíaca en las mujeres. Bueno, acá tenemos frecuencia respiratoria. De la misma manera que habíamos dicho que era importante que la circulación esté en funcionamiento cuando hablábamos de frecuencia cardíaca, hablábamos de ese trabajo que hacía el corazón con la sangre, bien y la perfusión. Cuando uno habla de frecuencia respiratoria, estamos valorando el acto de respirar, o sea, de hacer un intercambio gaseoso con el medio ambiente, bien incorporando oxígeno y eliminando dióxido de carbono. Esto es muy importante porque nuestras células, ¿sí? Necesitan que llegue ese oxígeno y necesitamos eliminar el dióxido de carbono que se produce, ¿sí? De vía endógena, ¿sí? Por los procesos metabólicos normales del cuerpo. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de respiración, ¿sí? Es el conjunto de inhalar y expirar. Eso cuenta una respiración. ¿Bien? Ahora, frecuencia respiratoria, estamos valorando eso en un minuto. ¿Bien? Lo hacemos simplemente con la persona o el paciente en relajación, ¿sí? Y viendo las veces en que se eleva y se deprime el pecho o el tórax, ¿bien? Los rangos normales van a estar entre los 14 y los 20, ¿sí? Elevaciones o respiraciones por minuto. Y de esa manera estamos hablando de una frecuencia respiratoria normal. Ahora, ¿por qué les digo que tiene que ser en relajación? Si yo les vengo a hablar de frecuencia respiratoria y tengo que correr por la escalera de mi casa,
les voy a hablar agitada, voy a estar respirando con más fuerza, ¿sí? Más rápido, porque hice un esfuerzo físico. Hay que distinguir lo patológico de lo fisiológico, ¿bien? Entonces, se toma la frecuencia respiratoria cuando la persona está tranquila, ¿bien? Hay cuestiones patológicas donde aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Sobre todo con la fiebre, hay un montón de enfermedades o otras afectaciones que también llevan a un aumento de la frecuencia respiratoria. Y una cosa que hay que valorar siempre es que si esa frecuencia respiratoria está elevada, porque el paciente tiene algún tipo de dificultad para respirar, entonces no está teniendo una vía aérea permeable que permita el paso del aire y por lo tanto está tratando de compensarlo, ¿sí? Haciendo un trabajo respiratorio mucho más elevado. Bien, esto de vuelta lo vamos a tener que ver cuando hablemos de valoración del paciente, ¿sí? O de la víctima. Bien, ¿qué me interesa que les quede claro desde acá? Frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones en un minuto. Cuando uno habla de respiración, hablamos del conjunto de inhalar y de exhalar. ¿Bien? Lo tenemos que hacer con el paciente o con la víctima, ¿sí? Relajado, ¿sí? Que está en reposo. Y lo hacemos directamente mientras medimos cómo se eleva y se deprime el tórax. Los valores normales, siempre estamos hablando en adultos, son de 14 a 20 respiraciones por minuto. Bien, y acá tenemos, ¿sí? Los valores normales. Y un Snorlax, ahí la primera generación de Pokémon, los que son tan viejos como yo, ¿sí? Para que vean ese tema de la depresión y la elevación del tórax cuando está respirando. Bien. Entonces, los valores normales, hablamos de eupnea, ¿sí? Son de 14 a 20 respiraciones por minuto. Ahora, nos robamos un poquito algo que habíamos visto recién en frecuencia cardíaca. Brady me está hablando de que es menor a lo normal y Taki me está hablando de que es mayor a lo normal. Entonces, bradypnea, el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor a 14 respiraciones por minuto. Y si hablamos de taquipnea, el paciente o la víctima tiene una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Bueno, con esto ya estamos terminando. Nos queda hablar el cuarto y último signo vital, que es la tensión arterial. Bien. Antes que nada, hacemos acá una diferenciación, ¿sí? Lo que nosotros medimos, fíjense que además el aparato se llama tensiómetro, es directamente la tensión, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esa tensión? Tiene relación con lo que es la presión arterial. Habíamos aprendido recién que el corazón es el que está bombeando la sangre y que esa sangre tiene que viajar por estas redes, ¿sí? Que son los vasos sanguíneos. Bien, particularmente cuando hablábamos, ¿sí? De el efecto que tenía la sangre y el flujo sanguíneo, nos hacemos referencia con las arterias, que son uno de los tipos de vasos sanguíneos que tenemos que nombrar. Bien, entonces cuando uno habla de presión arterial, que es como generalmente tienden a decirle a esto, estamos hablando de la fuerza que está ejerciendo la sangre cuando circula por las arterias. ¿Bien? Ahora, eso no es lo que medimos. Sería muy difícil y muy invasivo que uno pudiera medir eso. ¿Bien? Lo que medimos nosotros es la forma en que las arterias están reaccionando, ¿sí? Contra la presión que ejerce la sangre. O sea, cómo responde la arteria a ese flujo de sangre es lo que uno mide. Eso es la tensión arterial. ¿Bien? Eso es lo que registra el tensiómetro, esa fuerza, esa resistencia que está haciendo la arteria, ¿sí? A ese paso de sangre que me la está dilatando, me la está expandiendo. ¿Bien? Eso es lo importante que tengan en cuenta lo que dice acá. Fíjense que me dice los conceptos, me dicen lo que ya habíamos visto, que cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae, ¿sí? Y esto es lo que hace efecto contra la arteria, y la arteria, la fuerza que hace para resistirlo es lo que se llama la tensión, que es lo que medimos nosotros. ¿Bien? Cuando uno habla de tomar la tensión arterial, podemos tener el método con el tensiómetro digital, ¿sí? O tenemos también el método, ¿sí? Que tiene que ver con utilizar, ¿sí? El esfingómetro y un estetoscopio. ¿Bien? Obviamente, para uno poderse tomar la presión, ¿sí? O la tensión arterial, mejor dicho, solos, tenemos que hablar de utilizar un tensiómetro electrónico. Ahora, como está relacionado, ¿sí? Lo que está pasando con el flujo sanguíneo, y ese flujo viene del trabajo que hace el corazón cuando genera un latido, que tenía que contraerse y dilatarse, ¿sí? Nosotros vamos a registrar dos números cuando estemos tomando la tensión arterial. Uno de esos números tiene que ver con la contracción que hace el corazón, ¿sí? Se llama sístole, ¿bien? Entonces, el número más elevado, cuando más fuerza
va a tener ese flujo sanguíneo va a ser cuando el corazón se contrae. Y de esa forma, y bien mucho le vamos a llamar, ¿sí?, presión sistólica. Después registramos un número que es el más bajo, que tiene que ver cuando el corazón se relaja en lo que es la diástole. A eso le llamamos presión diastólica. Bien, entonces, sistólica es cuando el corazón se contrae y está yendo con mucha fuerza la sangre por las arterias. Y diastólica es cuando el corazón se relaja, ¿sí?, y empieza a bajar, ¿sí?, la fuerza con la que está haciendo presión, ¿sí?, contra las paredes de las arterias de la sangre y asimismo la tensión que tienen las arterias. Bien, tanto la sistólica como la diastólica se registran en la unidad que es milímetros de mercurio. Bien, acá tenemos los valores normales, ¿sí? El valor normal de la tensión arterial tiene que ser una conjunción, ¿sí?, una relación entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿sí? Valores normales de la sistólica son de 100 a 130 milímetros de mercurio. Los valores normales de la presión diastólica son de 70 a 90 milímetros de mercurio. Cuando esté por debajo de esos valores, del 100 de la sistólica y del 70 de la diastólica, estoy hablando de que el paciente tiene hipotensión, ¿sí? Cuando yo me voy por arriba de los 90 de la diastólica y me voy por arriba de los 140, ¿sí?, de la sistólica, ahí estoy hablando de hipertensión, ¿sí? Nosotros le vamos a poner, o desde la medicina, ¿sí?, lo que es la clínica se le pone más el interés a la hipertensión, no porque la hipotensión no influya en nada ni nos interese. El tema es que la hipotensión es una presentación aguda del momento, ¿sí? No se puede sostener mucho en el tiempo y esperar que la persona siga con sus funciones vitales como viene, ¿bien? La persona está hipotensa, empieza con náuseas, con mareo, ¿sí?, con somnolencia, con debilidad, ¿bien?, con un síndrome confusional, ¿bien?, hasta poder terminar desmayándose. Y cuando hablamos de la hipertensión, esta sí es una patología que puede influir en el paciente y mantenerse, sostenerse con el tiempo y realmente convertirse en un factor de riesgo para patologías más graves, ¿bien? Ahora, ¿cuál es lo importante y lo que me interesa que les quede de acá? Que una sola lectura, ¿sí?, por fuera de los rangos normales, no es suficiente en el caso de la hipertensión para diagnosticar esa patología, ¿bien? Esto se los aclaro para, sobre todo los que quizás conviven con gente que ya empieza a recurrir a la toma de la tensión arterial como algo frecuente porque se sienten mal o que ya empiezan a fallar, ¿sí?, gente más grande. Y les digo esto ¿para qué? Para que no es que la primera vez que salgo me siento medio mal, me toman la atención y sale que estoy por arriba de los valores normales. No es que ahora digo, listo, ahora soy hipertenso. Y como sé que fulanito, mi vecino, o porque sé que mi hermano o que Pirulo tomaba esta medicación, voy y me medico, ¿sí? La medicación para la hipertensión tiene que ser prescripta por un profesional, por un médico, que haya hecho un seguimiento a esa persona durante un rango de tiempo, varios días o semanas, ¿sí?, con tomas frecuentes de la tensión arterial que realmente hagan válido el diagnóstico de hipertensión y la consecuente necesidad de una medicación, que a veces no hace falta una medicación, lo que se incurren son en cambios de hábito, ¿bien? ¿Por qué les digo? Cada vez que tenemos un gran problema, ¿sí?, con la automedicación, y cada vez que uno usa un medicamento, esos medicamentos tienen efectos adversos, ¿sí?, tienen propiedades que me pueden potenciar la acción de un otro medicamento que estoy tomando o me lo pueden inhibir por completo, ¿bien? Entonces no es, bueno, me pasa cualquier cosa y me automedico. Tengo que concurrir al personal que esté capacitado para realmente darme un tratamiento efectivo. ¿Qué es lo que me importa que les quede de acá, más allá de ese concepto general para la práctica de ustedes, para la vida misma, y un concepto importante a nivel de agentes de salud en el futuro? De acá, sí, relevante a lo que es la tensión arterial, que sepan los valores normales de la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, acá seguimos un poco más con el foco a la hipertensión, que es la tensión arterial elevada, cuando las arterias empiezan a tener resistencia al flujo, ¿sí?, y eso hace que el corazón empiece a tener que trabajar más y hacer más fuerza, ¿bien? ¿Y por qué le ponemos el ojo a la hipertensión? Bien, ya habíamos hablado por qué la hipotensión no es algo que nos interese tanto, ¿sí?, porque la hipertensión sí puede ser
una presentación crónica, ¿bien? Y que además me lleve al desarrollo de otras patologías como enfermedades coronarias, ¿bien? Que puede devenir un ataque cardíaco, patologías a nivel, ¿sí? De la vascularización cerebral, donde puedo terminar con un derrame cerebral, una ACV, un ataque cerebrovascular, ¿bien? Y hoy en día estamos viendo que la hipertensión es una causa, ¿sí? Muy frecuente, ¿sí? De una incidencia muy elevada acá en Argentina, ¿sí? Y como sabemos que es un precursor a estos problemas a nivel, ¿sí? Cerebral y a nivel cardíaco, bien, es que le ponemos el foco a esto para decir, bueno, tratemos de prevenir desde la hipertensión. Porque, a ver, no quiere decir que uno, porque sea hipertenso, recién me diagnosticaron hipertensión, pumba, los 2 días voy a tener un ataque cardíaco, ¿bien? Lo que quiere decir es que la hipertensión es la principal, ¿sí? Señal de alarma de que algo está empezando a funcionar mal y que si yo no lo trato, no le presto atención y dejo que esto progrese en el tiempo, puede devenir, ¿sí? En aumentarme los riesgos y que termine con alguna de estas patologías que estamos nombrando, ¿bien? Por eso es que tanto foco con la hipertensión. Entonces, ¿cómo se diagnostica hipertensión? ¿Sí? Con una presión sistólica por arriba de los 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica por arriba de los 90 milímetros de mercurio. ¿Bien? Ahora, como es tan importante el tema de seguir el control de lo que es la hipertensión, se ha logrado, ¿sí? En 2003 más o menos, establecer nuevas pautas y determinar un rango para lo que indica la prehipertensión, ¿sí? Un estadio previo a decir, bueno, este paciente es hipertenso, donde los valores de la sistólica van a estar entre los 120 y los 139 milímetros de mercurio, y los valores de la presión diastólica van a estar entre los 80 y los 89 milímetros de mercurio, ¿bien? Entonces esto me amplía un poco el rango, me empieza a tocar los que eran los rangos máximos de normalidad, pero no me diagnostican hipertensión, estoy en el rango de prehipertensión. Bien, la verdad es que cuando el tema de la tensión arterial llega a ser una cuestión cotidiana en los hogares, está muy bueno que tengan por lo menos un tensiómetro digital, que no es tan difícil de utilizar, ¿sí? O incluso no requiere demasiadas cosas como podría ser un tensiómetro, ¿sí? De los otros. ¿Por qué? Porque si uno sigue un buen control de la tensión arterial en su casa, tiene un buen registro, esto puede ayudar muchísimo a hacer un seguimiento clínico de ese paciente. A veces hay que ajustar la medicación, si hay un momento en el día donde se efectúan picos en las lecturas, ¿bien? Entonces está muy bueno que uno, si tiene estas condiciones, ¿no? O si es una cuestión que le está empezando a preocupar, que tenga el hábito y que empiece a controlar la tensión arterial en su casa. Bien, y este es un tipo de tensiómetro digital, como el que estábamos nombrando. A diferencia del aneroide, ese que uno tiene que poner brazalete, ¿sí? Insuflarlo, y luego tiene que utilizar un estetoscopio para escuchar cuando empieza y cuando termina, ¿sí? El latido. Es mucho más fácil de utilizar, ¿sí? Permite ciertas ventajas al usuario. Es más fácil de leerlo, lo puedo hacer solo. Si soy hipoacústico, no tengo que escuchar los latidos, ¿sí? Lo que tiene es que a veces puede resultar defectuosa la lectura si uno se mueve mucho, que es algo que ya de entrada no debería de hacer, o si tiene algún tipo de latido irregular, a veces la lectura no es tan buena. Si van a utilizar o comprar un tensiómetro digital, el que se recomienda es como el que están viendo, ¿sí? Porque venden también unos tensiómetros que son para utilizar en el dedo o en la muñeca, pero esos no tienden a ser tan precisos, ¿sí? Como estos. Entonces, siendo la posibilidad, ¿sí? Un tensiómetro digital que sea de brazalete es lo mejor. Bien, cuando medimos la tensión arterial queremos evitar cualquier tipo de interferencia ajena a lo que es la realidad fisiológica del paciente, ¿sí? Por lo tanto, hay unas pautas que uno puede llevar a cabo para poder medir la tensión arterial y recibir un valor que sea lo más representativo posible. Punto número 1, ¿sí? 3 a 5 minutos antes de hacer la medición le pedimos a la persona que se relaje, ¿sí? Que esté sin hablar, que esté sentado tranquilo. Se recomienda que sea en una silla que tenga respaldo donde se pueda apoyar, ¿sí? Le decimos que no cruce las piernas, no cruce los brazos. Estas son cosas que pueden llevar a un aumento de la tensión arterial, ¿sí? Luego que pasó este tiempo y vamos a empezar a hacer la medición,
Colocamos el brazo de la persona sobre una mesa, sobre una superficie que esté a la altura del corazón, de vuelta para evitarle, ¿sí?, que haga un mayor trabajo, ¿sí? Tiene que estar a la altura del corazón. Y luego empezamos a envolver el brazalete, ¿sí?, por encima del pliegue del codo. ¿Bien? Tiene que tener, obviamente, el tamaño necesario para el brazo de la persona a la que le voy a tomar la atención, ¿sí? Lo ajustamos al punto de que, ¿sí?, esté firme puesto, pero que por lo menos me permita, ¿sí?, deslizar un dedo bajo de ese, del brazalete. Si yo no puedo pasar un dedo por abajo del brazalete, le estoy apretando demasiado el brazo al paciente. ¿Bien? Y la idea es que el borde inferior del brazalete esté, ¿sí?, unos 2,5 centímetros por arriba del pliegue del codo, para que entiendan, ¿sí? Acá vienen las mediciones, esas medias raras que utilizan, ¿sí?, partes del cuerpo. 1 pulgada por encima del pliegue del codo son justamente 2,5 centímetros. Entonces, ustedes ponen el pliegue del codo, el dedo gordo ahí, listo, por arriba de ahí es donde tiene que estar el brazalete. Si estamos hablando de que la toma de la tensión, ¿sí?, después de hacer todo lo que hicimos recién, es con el tensiómetro digital, así como estamos, termina la cuestión y directamente el aparato va a insuflarse solo y va a registrar la medición en la pantalla. Si lo que tenemos nosotros es un tensiómetro del tipo aneroide, ¿sí?, vamos a tener que trabajar con el esfingomanómetro y con el estetoscopio. ¿Bien? Uno coloca el estetoscopio en el pie del codo, en lo que va a ser la fosa antecubital, ¿sí?, donde ahí anteriormente uno palpó que estuviese el pulso, ¿sí?, para saber dónde voy a poner después el estetoscopio, ¿sí?, de lo que va a ser la arteria braquial en la parte interior del brazo, ¿sí?, de ahí del codo. Entonces uno coloca ahí el estetoscopio, ¿bien?, y empieza a insuflar el manguito del esfingomanómetro, hasta el punto en que se corte por completo la circulación, ¿sí? Dejamos de escuchar cualquier tipo de latido, ¿bien?, de sonido, ¿bien?, porque cuando uno aumenta la presión, ¿sí?, a ese punto se supone que la presión necesaria para ocluir a la arteria, ¿sí?, es igual a la que estaba dentro de la arteria. Luego de que hacemos eso, ¿sí?, empezamos a soltar el aire, ¿sí?, despacito, y vamos a tener que estar atentos porque se van a escuchar lo que se llaman los sonidos de Korotkov, ¿sí? El primer sonido que escucho, ¿sí?, es lo que me va a marcar la presión sistólica, ¿sí?, la presión más alta. Luego voy a seguir escuchando ruidos, ¿sí?, el paso turbulento de la sangre por la arteria, que son todos los sonidos de Korotkov, hasta que haya un momento donde dejo de escucharlo. Cuando dejo de escuchar el sonido, esa es lo que me relija en el manómetro, eso es lo que es la presión, ¿sí?, diastólica. Y de esa manera uno anota los dos números. También es importante cuando estamos haciendo esta toma de la tensión arterial que tenga anotado, ¿sí?, la fecha, el día, la hora de cuándo lo hice, ¿sí?, porque eso es muy importante para después poder darle a profesionales de salud, sobre todo si lo estoy haciendo en mi hogar, ¿bien?, para después ir al control y comentarle al médico qué es lo que estuvo pasando, ¿sí? Lo que está bueno, que se les recomienda a todo el mundo, sobre todo de vuelta, yo les hablo de los padres porque tienden a ser, ¿sí?, alumnos más o menos de nuestra misma edad, o si alguno de ustedes está con esta cuestión lo mismo, está bueno que sepan, ¿sí?, el tema de cómo tomar bien la tensión arterial. Después voy a ver si podemos hacer algún práctico nosotros, ¿sí? Por Zoom es medio difícil de explicarlo, por más de que yo tenga los elementos. Por ahí un día que vamos por biología les puedo dar una mano y por lo menos que vean cómo se hace eso, ¿bien? Pero bueno, y si no, fuera de eso, lo ideal es que con el médico, con la persona con la que estén tratando, que le pidan si no les pueden ayudar a enseñar, ¿sí?, a cómo tomar bien la tensión arterial. ¿Bien? Y después algo que es importante, ya se los comenté cuando hablamos de la temperatura y de utilizar los termómetros, lo bueno que es mantener también el correcto funcionamiento del instrumento, ¿bien? Entonces, uno tiene que calibrar al tensiómetro, tenés que estar asegurado de que esté todo bien, ¿sí? Y eso lo llevas o en el consultorio, lo puedes hacer en la farmacia, ¿bien? O lo puedes ir revisándolo para darte cuenta de que esté todo en buen funcionamiento, ¿bien? Que el aparato, que el instrumento esté en condiciones también es importante para lograr tener una medición efectiva. Bien, chicos, y ahora sí, con esto ya terminamos. Cualquier tipo de duda que tengan, algo que no se haya entendido, que quieran que les explique de vuelta, saben que pueden preguntarme o decírmelo a través de todos los canales de comunicación que están disponibles. Bien, les mando un saludo, nos vemos en el próximo video.